Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a mostrar cómo utilizar las macros de Excel para pasar información de una hoja de cálculo de Excel a una presentación de PowerPoint. Normalmente a veces nos piden que tablas, gráficos o imágenes que están en una hoja de cálculo de Excel se pasen a PowerPoint. Normalmente se hace seleccionando, copiando, posteriormente pegando en las diapositivas de PowerPoint y luego se redimensionan. En este caso yo lo voy a hacer de manera automática. Tengo aquí 6 hojas. Normalmente cuando se pide este tipo de automatización, pues obviamente la cantidad de hojas que se utiliza son más. Vamos a hacer la demostración para que vean cómo se realiza posteriormente la programación. Aquí tengo la parte de vista, me voy a macros, ver macros y yo ya tengo creada la macro que va a ser ejecutada. Le doy a ejecutar. Para este caso yo tengo abierto mi presentación de PowerPoint. Le doy a ejecutar y pues ya tenemos todas las diapositivas perfectamente copiadas a PowerPoint. Como pueden ver, están centradas, caen en la misma posición cada una de ellas. Bueno, eh, para ver cómo se lleva a cabo esta programación, lo primero que voy a comentarles es que para que la automatización se diera, yo enumeré de una manera normalizada cada una de las hojas. Esta hoja 1, 2, 3, 4, para que me fuera fácil a la hora de programar el poder hacer eh, la automatización. En este caso yo lo hice ya teniendo abierto el programa de PowerPoint. Para entender cómo se lleva a cabo esto, tenemos que entender una jerarquía de la librería de objetos de PowerPoint. Primero tenemos un objeto mayor que se llama Application. Application se refiere precisamente al programa de PowerPoint. Presentation se refiere al nombre del archivo de esta presentación. En este caso yo la tengo abierto. Y cada presentación puede tener muchos slides. Los slides serían cada una de las diapositivas que yo voy a utilizar. Y cada slide puede tener muchos shapes, figuras o imágenes que yo pueda crear aquí dentro de cada diapositiva. Esa es la jerarquía de objetos que tengo que utilizar en PowerPoint. Para ello yo tengo un archivo que creé, archivo, le doy archivo guardar como, y normalmente cuando se utiliza este tipo de archivos se graban con una extensión que se llama, bueno, XLSM, que son libros de Excel para macros. Ese es el archivo que yo estoy utilizando. Normalmente cuando ustedes abren esos archivos, va a abrir aquí un prompt en donde me dice que voy a habilitar archivos con contenidos de macros, ¿no? Entonces le doy a habilitar para que pueda tener acceso a las macros sin ningún problema. Esto es por protección. Entonces yo aquí ya tengo todas las hojas que voy a pasar y en vista me voy a macros, ver macros. Para realizar una macro se le da un nombre nuevo y se le da crear. En este caso yo ya tengo aquí la macro creada y lo único que voy a hacer es modificarla. Cuando la modifico me va a abrir acá una ventana en donde voy a tener el módulo, y dentro de cada módulo yo puedo crear subrutinas o subprogramas donde voy a programar la parte de Visual Basic Application. En este caso VBA es un lenguaje de programación para utilizar toda la suite de ofimática, y eso me da la posibilidad de hacer intercambio de información entre un programa de Excel y un programa de PowerPoint.
pero necesito también en la parte de herramientas le voy a hacer la referencia a una librería para que se pueda llevar a cabo esa comunicación entre Excel y PowerPoint. La librería se llama Microsoft PowerPoint 12.0 Object Library. ¿Sí? Le busco, le doy clic en la casilla y le doy a aceptar. Si no lo utilizara de esa manera, pues no podría utilizar la programación. Hacer referencia a todos los objetos que voy a utilizar. Ok, aquí tengo ya el nombre de mi macro, que en ese caso es el nombre de mi subrutina o mi subprograma. Se llama copiar Excel PowerPoint. ¿Sí? Vamos a definir algunas variables o algunos objetos que voy a utilizar. Por ejemplo, el rango a copiar, cada una de las hojas que yo estoy utilizando van desde la B1 hasta la M45. Ese es el rango que yo voy a utilizar para, para lo que voy a copiar. Programa PW es una variable que realmente me está abriendo lo que es el programa de PowerPoint. Presentación PW también lo utilizo como objeto o lo puedo utilizar como application. Diapositiva es una variable que va a hacer referencia al objeto slide. Y tengo aquí número de hojas para contar el número de hojas que tengo y algunas variables que voy a necesitar, también como el nombre de las hojas, para hacer referencia a la hoja activa que voy a utilizar. Primero hago la conversión, le doy la instrucción que cuente cuántas hojas tiene este libro y que lo convierta a entero y lo deposite en esta variable. Posteriormente voy a crear o voy a instanciar un objeto de la clase PowerPoint Application. Ok, voy a crear un loop un ciclo en donde voy a recorrer cada una de las hojas que tiene el libro, empezando desde la hoja número 1. Voy a concatenar con esta instrucción el nombre de la hoja. Hoja 1, hoja 2, hoja 3 y la voy a convertir en la hoja activa. Con el comando Shift, nombre de la hoja, que en este caso va a traer hoja 1 por la primera vez y le digo que lo active. El rango a copiar le voy a decir que para el libro, para la hoja que está activa, agarre el rango B1 a M45 y lo deposite en la instancia del objeto rango a copiar y que luego lo copie. Con esta instrucción lo estoy copiando. Voy a crear una diapositiva con un layout de tipo en blanco, ¿sí? Y posteriormente ese rango que se copió aquí lo voy a pegar con esta instrucción Paste Special. Voy a instanciar un objeto de tipo Shapes, ¿sí? Y ese objeto lo voy a dimensionar, le voy a decir que lo posicione del lado izquierdo a 100 puntos y del lado de arriba a 10. Que el tamaño va a ser de 450 px y el ancho va a ser de 430. Esto para que a la hora de que se copie yo no tenga que estar moviendo ya nada de las diapositivas ni cada uno de los shapes que estoy pegando, ¿sí? Y que se guarden en la misma posición cada uno de ellos, que se copien en la posición de la izquierda a 100 px y de la parte superior a 10 px. Y luego le digo que limpie lo que es el buffer de copiado, ¿sí? Y posteriormente incremento el número de la hoja y así sucesivamente hasta que recorra todas las hojas, que es el número total de hojas que tiene el libro. Esto es todo lo que hace y
es como funciona esta macro para hacer el traspaso de información de Excel a PowerPoint.